La mujer conocida en la historia como Griselda Blanco, y también conocida como la reina de la cocaína o viuda negra, nació el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, una ciudad portuaria en la costa caribeña de Colombia. Sus padres fueron Fernando Blanco y Ana Lucía Restrepo. Su madre trabajaba como criada en la hacienda de Fernando Blanco, y tras ser abusada por su patrón, quedó embarazada y fue expulsada de la hacienda. Posteriormente, Ana Lucía Restrepo, tras la situación por la que estaba pasando, se dedicó a la prostitución. Griselda y su madre se trasladaron a Medellín cuando Griselda tenía 3 años de edad. Su infancia fue marcada por la violencia y la pobreza. Sin nadie que las mantuviera económicamente, Griselda pidió ayuda a los traficantes de su barrio y acabó metiéndose en el negocio para ganar dinero. Desde muy pequeña, empezó en el mundo del crimen organizado a sus 11 años. A esa edad, Griselda Blanco lideraba una banda de carteristas en los barrios más peligrosos de Medellín. En esa época, junto a un grupo de niños, descendió de las colinas que rodean Medellín hacia las llanuras habitadas por la gente adinerada. Allí, secuestraron a un niño de 10 años de una familia colombiana acomodada. Ocultaron al rehén en sus barrios marginales en las colinas, manteniéndolo en cautivo durante 15 días, en un intento de extorsionar a su familia. Desafortunadamente, la familia adinerada no tuvo buena comunicación, llevando al grupo de niños a desafiar a Griselda, dándole un arma. En ese entorno, marcado por la violencia, Griselda, a tan corta edad, parecía ya habituada a la idea del derramamiento de sangre. Fue cuando, sin dudarlo, disparó al niño, matándolo al instante. A la edad de 14 años, huyó del lado de su madre, tras ser violada por su padrastro. Se fue de su casa y se casó con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos, con el que tuvo a sus 3 primeros hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. En el año 1964, emigró ilegalmente a Estados Unidos con pasaportes falsos y se instaló en Queens, Nueva York, con sus hijos y su marido. Su esposo Carlos laboraba para Alberto Bravo, un capo del narcotráfico, y con el tiempo se convirtió en uno de sus hombres de confianza, supervisando la entrada de cocaína a Estados Unidos. Mientras Carlos cumplía sus responsabilidades para Alberto, Griselda inició una relación tanto amorosa como profesional con el capo, manteniéndola en secreto de su esposo. Poco después, Carlos Trujillo murió a causa de cirrosis. Sin embargo, se menciona que Griselda fue la artífice de su fallecimiento, por lo que recibió el apodo de la Viuda Negra. Tras radicarse de forma permanente en Estados Unidos y enterrar a su primer esposo, Blanco ya se había introducido en el negocio del narcotráfico, gracias a su contacto con Alberto Bravo, su amante y segundo esposo. Blanco comenzó en el negocio siendo una mula, término que se utiliza en el narcotráfico para referirse a quienes llevan la droga consigo. Ella observó que las autoridades policiales raramente desconfiaban de las mujeres como posibles traficantes o transportadoras de drogas, haciéndolas candidatas ideales para el papel conocido como mulas. Guiadas por actitudes pícaras e indefensas, las mujeres elegidas por Griselda comenzaron a transportar el producto ilícito, a menudo oculto en su ropa interior. Al convertirse en la esposa del narcotraficante Alberto Bravo, el negocio evolucionó porque tuvo la idea de camuflar la cocaína en la ropa de las mulas, por lo que idearon crear una empresa de fabricación de lencería femenina que utilizarían como fachada. Escondió la droga en lugares inimaginables para la época. Creó compartimentos especiales para la ropa interior que llevaban jóvenes reclutadas como correo humano y escondió la droga en los tacones de sus zapatos. La mujer no solo ideó nuevas técnicas para camuflar droga, ella creó nuevas operaciones de tráfico que marcarían la diferencia de su organización de las demás bandas colombianas, por lo que durante varios años logró acaparar el negocio, ya que a los que no quisieran acceder a sus normas, los mandaba a asesinar con los sicarios en motos, otra de sus revolucionarias creaciones. Griselda ganó notoriedad al ser la pionera en contratar sicarios para eliminar a su competencia y sembrar el temor en Medellín. Su influencia la llevó a liderar el cártel en esa área y expandir sus operaciones tanto en Colombia como en Estados Unidos. En corto tiempo, estableció rutas por mar, tierra y aire para introducir la sustancia ilícita en territorio norteamericano. Alberto y Griselda comenzaron traficando remanentes de cocaína pura y legal que compraban a 2 enfermeras de una exclusiva clínica de Medellín. Alberto
la vendía 10 veces más cara en la ciudad de Nueva York, usando como fachada el negocio de importación y exportación que tenía junto con su hermano, Carlos Bravo. Viendo el potencial del mercado de cocaína en Estados Unidos, Blanco y Bravo idearon nuevas maneras de expandir sus operaciones, trabajando con socios como José Antonio Cabrera Sarmiento, alias Pepe Cabrera, y los hermanos Jorge Luis Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa Vázquez y Fabio Ochoa Vázquez, cofundadores del Cartel de Medellín. Griselda empezó a resaltar más que a su esposo gracias a sus ideas y a las soluciones que proponía en diferentes escenarios. A principios de la década de 1970, Griselda y su esposo Alberto se habían instalado en Queens, Nueva York, y estaban traficando grandes cantidades de cocaína y marihuana producidas en Colombia, Perú y Bolivia. En la década de 1970, Griselda, con contactos claves en la delincuencia estadounidense, se convirtió en el puente entre los productores colombianos y los distribuidores en Estados Unidos. Rápidamente, estableció su propia red de fabricación y tráfico de drogas, posicionándose como la madrina de todos los narcos en el país. Ella era la única dueña de las rutas del ilícito negocio a través de Miami, diseñando personalmente dichas rutas. Conocida como La Reina, involucró a más de 1.500 delincuentes de menor escala en el negocio. En octubre de 1974, las autoridades estadounidenses incluyeron a Blanco en la lista de los fugitivos más buscados, convirtiéndola en objetivo principal de la Operación Banshee, una de las primeras operaciones de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. A medida que Blanco expandía su imperio, se vio inmersa en conflictos con numerosos narcotraficantes e incluso con algunos de sus propios socios. Las razones detrás de sus órdenes de ejecución eran variadas, incluyendo deudas, competencia y venganzas personales. En 1975, Blanco conoció a Pablo Escobar, un joven traficante de marihuana que estaba buscando oportunidades para ascender en el mundo del narcotráfico. Se dice que quedó impresionada con Escobar, por lo que lo invitó a unirse a su organización. Se dice que Griselda Blanco inició a Pablo Escobar Gaviria en el negocio del narcotráfico, puesto que fue ella la primera en introducirlo en el mundo de la cocaína. En la década de 1970, Blanco ya era una de las principales traficantes de cocaína en Colombia. Ella tenía contactos en Estados Unidos y estaba buscando expandir su negocio. En poco tiempo, Escobar demostró ser un aprendiz rápido y ambicioso. Él aprendió los secretos del negocio de la cocaína y pronto se convirtió en uno de sus principales socios. La unión entre Blanco y Escobar se dio en el Cartel de Medellín, organización que se dedicó al tráfico de drogas y operaciones ilícitas. De esta organización participaron Pablo Escobar, Griselda Blanco, Gonzalo Rodríguez Gacha, Juan David Ochoa, entre otros. Los historiadores mencionan que la relación entre Blanco y Escobar fue compleja y conflictiva, ya que ambos eran ambiciosos y violentos, por lo que sus egos chocaron con frecuencia. Sin embargo, también tenían una profunda admiración mutua, y ambos contribuyeron al ascenso del otro en el mundo del narcotráfico. Aunque Griselda Blanco y Pablo Escobar compartían el contexto del narcotráfico, cada uno tenía sus lazos criminales y operaba de manera independiente. En abril de 1975, Griselda Blanco fue acusada de cargos federales por conspiración de drogas, junto con 30 de sus subordinados. En ese momento, fue el caso más grande sobre tráfico de cocaína en la historia. Sin embargo, la pareja huyó a Colombia antes de ser detenidos. En 1976, ya ubicada nuevamente en Colombia, Griselda ya era conocida como la reina del narcotráfico. En esa época, Blanco asesinó a su segundo esposo. Se dice que, tras una serie de problemas de su organización y al ser perseguidos por el gobierno de Estados Unidos, su relación estaba atravesando por una crisis. Las sospechas de traición también podían provocar una intervención fatal, como ocurrió cuando Blanco culpó a su entonces marido, Alberto, de robarle parte de las ganancias. Por ello, Griselda Blanco asesinó a Alberto, lo que nuevamente la convirtió en la viuda negra. Según otras teorías afirman que, aparentemente, todo marchaba bien hasta que encontró a su marido engañándola en un bar. Ella, en una acalorada discusión, no lo dudó y le dio varios tiros en la cabeza y uno en el estómago. Se dice que murieron 6 guardaespaldas esa noche en el enfrentamiento. Nuevamente, Griselda Blanco volvió a los Estados Unidos, específicamente a Miami, con el fin de posicionar su negocio, y allí se casó con Darío Sepúlveda, un conocido ladrón de bancos. Este sería el padre de su cuarto hijo, Michael Corleone,
bautizado así por la película favorita de Griselda, El Padrino. Se estableció en Miami, un destino de vacaciones para familias y viajeros de edad avanzada. Sin embargo, la llegada de una nueva droga marcó una transición drástica de la era de la marihuana en los años 70 a la era de la cocaína en los años 80. La ciudad se vio sumida en delitos relacionados con las drogas, con una atmósfera saturada de crímenes. En este periodo, Griselda no solo participó en el tráfico de cocaína, sino que también se involucró activamente en la violencia, asociada con el control del territorio para vender estas sustancias. Esta fue una época particularmente sangrienta para la líder del narco, sin escrúpulos para eliminar competidores, soldados desleales y cualquiera involucrado en dobles juegos. Cuando ordenaba una ejecución, instruía a sus sicarios a eliminar todos los posibles testigos, sin importar la presencia de mujeres y niños. Su crueldad era aberrante, incluso asistía a los entierros de sus víctimas. Era un ritual, una verificación de que su orden se cumplía, y también una estrategia para disipar sospechas, incluso llegando al extremo de costear los gastos del funeral. Además de su participación en el tráfico de sustancias, Griselda empleaba su poder para satisfacer impulsos lascivos, mostrando una constante necesidad de sexo, tanto con hombres como con mujeres. Se relatan anécdotas que indican que en ocasiones exigía actos sexuales bajo amenaza de pistola, llegando incluso a usar un arma blanca para quitarle la vida a algunos hombres, siguiendo un patrón similar a una mantis religiosa. Durante una de sus extravagantes fiestas sexuales, en una de sus mansiones en Miami, ordenó el asesinato de un hombre, simplemente por llamarla gorda. La crueldad de Griselda era su distintivo. Mientras otros criminales evaluaban antes de actuar, ella no dudaba en quitarle la vida a alguien sin pensarlo y sin remordimientos, dejando a menudo a transeúntes inocentes atrapados en el fuego cruzado, en muchos de los ataques que ordenaba. Para esa época, ya había construido un imperio millonario, enviando más de 1,5 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada mes, utilizando tanto rutas marítimas como aéreas. A pesar de las masacres que tenían lugar, ella se encontraba frecuentando el salón de belleza hasta 3 veces por semana, en ocasiones en compañía de las esposas de sus hombres de confianza. Los siguientes 5 años fueron los más esplendorosos para el Imperio de Blanco, en los que se estima que recaudaba hasta $80 millones al mes. Esto le permitió tener, evidentemente, una vida llena de lujos. Más allá de su inmenso poder, disfrutaba de una fortuna incalculable y llevaba una vida excéntrica, rodeada de lujos, que incluían colecciones de Ferraris, mansiones y ropa de marcas exclusivas. Su joyero ostentaba desde gemas sueltas hasta un anillo de rubíes de 25 quilates que perteneció a Eva Perón. Entre sus posesiones más notables se encontraba un collar de 30 esmeraldas de 10 quilates, engarzadas en 40 diamantes, valuado en millones de dólares. Se estimaba que el conjunto de sus joyas ascendía a más de 15 millones de dólares. Además, el negocio que Griselda construyó se convirtió en un asunto familiar, ya que sus hijos mayores formaban parte activa de la banda. Griselda Blanco cometería el error más caro de un capo narco. Comenzó a consumir coca, lo que aumentó su paranoia. En ese periodo, experimentó un rotundo fracaso cuando las autoridades interceptaron un vuelo que transportaba 600 kilos de droga desde Cali a Estados Unidos, marcando así el mayor golpe contra el narcotráfico colombiano hasta ese momento. Como represalia, en julio de 1979, Griselda ordenó la masacre de Deidland Mall, donde 2 rivales fueron abatidos a plena luz del día, en un concurrido centro comercial, consolidando la reputación de Miami como la ciudad más violenta de Estados Unidos. Además, con las primeras capturas de narcotraficantes colombianos, la DEA obtuvo información a cambio de beneficios judiciales para los extraditados. Contaron con la colaboración de un sobrino de Alberto, su segundo esposo, quien la perseguía con francotiradores con la intención de eliminarla. La DEA estaba tras la pista de Griselda, y a principios de los años 80, el abuso de drogas y alcohol la convirtieron en una presa fácil para los agentes. A pesar de los desafíos, logró mantener sus negocios, pero enfrentó un difícil episodio cuando su esposo Darío se separó de ella en 1983. Los conflictos en el matrimonio llegaron y la relación no daba para más, por lo que su esposo Darío decidió irse de la casa, pero llevándose a su hijo a Colombia. Darío intentó secuestrar a su pequeño hijo Michael, de apenas 4 años, con el fin de darle un mejor futuro.
pero Griselda mostraba una obsesión casi enfermiza hacia sus hijos, evidenciada de manera extrema cuando planeó un atentado contra su sicario, Jesús Castro, debido a que éste había agredido a uno de sus hijos días antes. A pesar de que Jesús Castro, que estaba junto a su hijo, logró milagrosamente sobrevivir al ataque de balas ordenado por Griselda, el niño de tan solo 2 años resultó fatalmente herido, perdiendo la vida. Ante la trágica noticia, Griselda simplemente comentó que ahora estaban a mano. Como Griselda no iba a permitir tal situación por parte de Darío, desesperada, inició una intensa búsqueda de su expareja y su hijo Michael. Tras un mes de investigación, los sicarios de Griselda localizaron a su ex esposo y su hijo en Medellín. Contrató a hombres de su plena confianza y los disfrazó de policías. Mientras Darío llevaba a su hijo al médico, los sicarios, vestidos como agentes de la ley, los interceptaron. En presencia del pequeño Michael, le quitaron la vida a Darío. Esa misma tarde, el pequeño Michael fue enviado en avión. Su madre lo recibió en Miami entre lágrimas, prometiéndole venganza contra aquellos que le habían arrebatado la vida a su padre. Quienes conocían de cerca a Griselda afirmaban que era una consumada actriz, capaz de ocultar sus verdaderas emociones tras una fachada imperturbable. De esta manera, Griselda sembró terror y respeto entre sus subordinados y la gente, quienes le temían por su crueldad. La Viuda Negra había acumulado enemigos tanto en el mundo del narcotráfico como entre las autoridades, así que miembros de bandas rivales e incluso de la suya, estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para hacerla caer ante las autoridades. Por lo mismo, la DEA, la agencia federal que combate el tráfico de drogas en Estados Unidos, incrementó su vigilancia sobre Griselda y la detuvo en Irvine, California, en 1985. El 17 de febrero de 1985, Blanco fue arrestada junto a sus hijos, Dixon y Osvaldo, en su casa, y más tarde declarada culpable de fabricar, importar y distribuir cocaína. Además, fue acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado. Fue declarada culpable en un tribunal federal de Nueva York, por lo que la sentenciaron a 15 años de prisión. Sus 2 hijos recibieron condenas de 10 años. Pero la historia de Blanco no terminó ahí. En 1992, mientras cumplía su condena en Estados Unidos, fue acusada de 3 cargos de asesinato en primer grado en el estado de Florida. La fiscalía tenía a un testigo clave, Jorge Ayala, uno de sus sicarios más confiables. Ayala estaba dispuesto a testificar en su contra, pero el caso se desmoronó debido a un escándalo sexual. Incluso, desde la cárcel siguió con el jugoso negocio, a través de su amante afroamericano, Charles Cosby, 20 años menor que ella, y alcanzó a amasar una fortuna superior a los $500 millones. En 1992, sus hijos Dixon y Osvaldo obtuvieron la libertad condicional y regresaron a Colombia. 4 meses después, Osvaldo perdió la vida en la taberna La Baviera, donde junto a 3 amigos, fue atacado por sicarios a las 2 de la madrugada. Al enterarse del fatal ataque contra su hijo desde la cárcel, Griselda casi enloqueció y buscó venganza, desatando una de las noches más tenebrosas en la historia de Medellín, el 19 de noviembre de 1992. Esa noche, una horda de sicarios se dispersó por la ciudad para vengar a Osvaldo. En cuestión de horas, los cuerpos de los responsables del crimen aparecieron en condiciones indescriptibles y fragmentados en un potrero a las afueras de la ciudad. Posteriormente, llegó la orden de aniquilar también a sus familias, utilizando el mismo método. En 1994, al enterarse de la persistente búsqueda de testigos en su contra por parte de la justicia estadounidense, Griselda le propuso a su joven novio Charles llevar a cabo un golpe impactante, secuestrar a John Kennedy, hijo del expresidente John F. Kennedy. Creía que teniendo al hijo del expresidente en su poder, podría negociar con la fiscalía para obtener un trato más favorable que la dejara en libertad. Ante el rechazo de su novio y su calificación del plan como una locura, Griselda lo acusó de traidor. Temeroso, el joven envió un equipo de hombres a Nueva York para llevar a cabo el plan, mientras él se entregaba a la justicia y declaraba en su contra. En 1998, Blanco se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 20 años de prisión, que se ejecutarían simultáneamente. La DEA calcula que alcanzó a introducir más de 300 toneladas de droga, que distribuyó en las calles de Nueva York, Miami y Londres, lo que le valió el alias de la reina de la cocaína. El siguiente suceso en la historia fue el trágico destino de su hijo Uber.
En el año 2000, el joven fue secuestrado, sometido a tratos crueles y finalmente perdió la vida. Sin embargo, la mujer tomó represalias, pero no se hizo de conocimiento público. El 6 de junio de 2004, tras 20 años de reclusión, Griselda fue puesta en libertad y deportada a Colombia, donde, irónicamente, no enfrentaba ninguna causa penal pendiente. En su país natal vivía su hijo Dixon, quien lidiaba con graves problemas de adicción. Tiempo después, se informó que Dixon había fallecido, pero no se dispone de más detalles al respecto. Actualmente, su último hijo Michael sigue con vida. Al salir de la cárcel en 2004, Griselda se había convertido en cristiana y se dedicó a utilizar sus recursos para mejorar la situación de la gente de Medellín. Sin embargo, seguía teniendo muchos rivales de su vida anterior, que buscaban venganza por las cosas que les había hecho directamente a ellos o a sus seres queridos. Desde entonces, la pionera de los carteles colombianos de la droga desapareció. Antes de su muerte en 2012, fue vista por última vez en el Aeropuerto Internacional El Dorado. En 2012, Griselda, con 69 años, acompañaba a su nuera embarazada a la carnicería Cardizo de Medellín, cuando un asesino en motocicleta le disparó 2 veces al salir del establecimiento, delante de su hijastra y de decenas de ciudadanos. Fue una muerte trágica y también llena de karma, ya que ella misma fue pionera de ese método de sicariato, y también utilizaba la orden de asesinar a alguien en nombre de un líder narcotraficante, delante de un ser querido. Tras su muerte, los investigadores empezaron a indagar por las diferentes hipótesis que podrían estar relacionadas con el delito. Sin embargo, los antecedentes indicaron que Blanco había dejado la actividad criminal desde que volvió al país. No obstante, entre las principales razones que rodean su asesinato, explican que la mujer podría haber estado dominando el expendio de estupefacientes en Medellín nuevamente y al parecer, su banda criminal se estaba enfrentando con otra. De igual forma, las autoridades en ese momento argumentaron que el sicariato se pudo haber ordenado por un cobro de cuentas del pasado. La tumba de la Viuda Negra está en el cementerio Jardines Montesacro, a pocos metros de la zona en la que están los restos de Pablo Escobar, y los guías turísticos muestran este espacio para contarle a los visitantes un poco sobre la vida de la madrina y del mayor criminal que ha tenido Colombia. Griselda Blanco fue una de las figuras más importantes en la expansión del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, siendo pionera de rutas y métodos de tráfico que marcaron el negocio durante décadas. Blanco se encargó de organizar los cargamentos que abastecían los mercados de Nueva York, Miami, San Francisco y Los Ángeles, así como de lavar el dinero obtenido en las operaciones. Parte de la mercancía era introducida en pequeñas cantidades gracias al uso de falsos fondos en maletas y zapatos, jaulas para perros o ropa interior. Las cantidades más grandes eran enviadas en lanchas o usando falsos techos en las embarcaciones. Durante su apogeo a principios de la década de 1980, la organización de Blanco llegó a transportar 1.5 toneladas de cocaína al mes. Además, fundó su propio grupo de sicarios, conocidos como los pistoleros, a quienes se les atribuye el primer asesinato a quemarropa desde una motocicleta. Posteriormente, esta modalidad de asesinato se convirtió en distintiva del cartel de Medellín. La DEA le imputa aproximadamente 250 delitos, que abarcan desde el tráfico de drogas, hasta los asesinatos más despiadados dirigidos contra sus rivales, personas inocentes, e incluso amigos y familiares cercanos. De manera impactante, asistía sin mostrar el menor remordimiento a los funerales de aquellos a quienes había causado daño. Griselda Blanco, conocida como la Viuda Negra, la madrina de la cocaína, entre otros, fue una narcotraficante y criminal colombiana que se convirtió en una de las figuras más importantes del narcotráfico en el mundo, al ser una de las primeras mujeres en liderar este tipo de organizaciones. Su historia y su vida han sido tomadas en cuenta para varias producciones televisivas. Netflix anunció que en enero del 2024 lanzaría a nivel mundial una miniserie de 6 capítulos inspirada en la vida de la colombiana. Esta es protagonizada por la barranquillera Sofía Vergara, quien además hace parte de la producción de la misma. Ahora, ¿usted qué opina de Griselda Blanco? ¿Fue la narcotraficante más despiadada de la historia? ¿Hay alguna otra mujer notable que haya incursionado en este sombrío mundo? Háganoslo saber en la sección de comentarios, no olvides darle like y suscribirse. Mientras tanto, muchas gracias por vernos, nos vemos en el siguiente video de personajes de la historia.